Muy buenas tardes, seguidores del periódico El Titular. Un gusto saludarlos desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra para Bolivia y el mundo, hasta donde llegue el maravilloso poder de las redes sociales. En esta jornada de jueves 29 de enero del año 2026, les habla en vivo y en directo Vidal Dorado. Son exactamente las 6 de la tarde con 32 minutos. Recibimos en nuestros estudios al doctor Carlos Subirana, candidato a alcalde de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Doctor, gracias por venir. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Vidal. Yo lo conozco, puede usted hace más de 20 años. Solo que parece que usted ha hecho lo mismo que Dorian Gray, ha hecho un pacto y parece que no le entran los años. Contento. ¿Sabes qué? Me gusta ver cómo personas, periodistas profesionales como usted, se entran y se dan cuenta, ya no es el futuro, la realidad es el presente. Porque cada día tiene un peso específico más grande en las redes sociales que incluso los medios tradicionales. Por eso dicen, las redes dicen lo que los medios callan. Así es. Claro. A mí Libre, exactamente. A mí me complace mucho tenerlo acá presente, doctor. Ya decía usted hace años, yo me acuerdo que en mis años, como dice uno, en mis años mozo, aunque todavía sigo siendo mozo, yo tengo 21 años de experiencia. En mis años mozo yo solía entrevistarlo. De cárcel. ¿De cárcel de matrimonio? De cárcel. Ojalá que no la arruine yo, doctor. Gracias por venir. Bueno, dígame, ¿por qué le ha picado el bichito esto de postularse nuevamente? Yo titulé el retorno de Subirana a la política. Así lo puse. Yo he conocido a muchas celebridades, líderes políticos. Voy a hablar de uno de ellos. ¿Se acuerda usted del doctor Mario Velarde Dorado? Que fue canciller, que fue candidato. Creo que era MDR del siglo XXI. Y él me decía o nos decía que entre los vicios y las adicciones, más que el alcohol, más que el cigarro, más que los juegos, más que la droga, era la política. O sea, usted entra una vez a la política y no puede estar ajeno a eso. Y a veces tengo la suerte de que gente que líderes políticos de Bolivia pase, me llamen, me conozcan. Pero yo del año 1997 tengo una buena relación con Evo Morales. Es más, creo que el 99. Y vamos aquí a un convenio para no hacerle 2/3 a la mega coalición para que nos desafueren. 12 veces evitamos el desafuero, pero tuve que viajar los primeros días de enero. Me recuerdo, estaba yo en Recife, Pernambuco, Brasil. Ahí entraron, como yo no estaba, billetearon a los corruptos de mis colegas y los desafueraron. Y les dije yo, acuérdense, les están haciendo un gran favor, porque si Evo ganó es porque él representaba todo lo contrario a lo que había. Y otra cosa que yo tomo en cuenta, yo veo los índices del año 2005 al 2019, son 14 años. La esperanza de vida era 63 años. En ese tiempo subió a 73, 10 años más de vida. La mortandad infantil era de 60 y tantos niños muertos por cada 1000 partos. En 2019 bajó a 22, 24. La deserción escolar era casi del 7%. 2005, 2019 bajó a 1.4. Eso significa solo en Santa Cruz 50.000 niños menos en la calle. Entonces hay que preocuparse por el desarrollo humano, por el bienestar de la gente y no solamente por los, como diría nuestro amigo Enrique, indicadores macroeconómicos. Seguro que sí. Macroviejo decía, ¿no? Así decía. Doctor, es importante su participación porque aparece usted dentro de este abanico de opciones. Oiga, uno va a ver la papeleta y parece un florero, ¿no? De todos los colores posibles allí. ¿Cómo se ubica usted, no digo la ubicación en la papeleta, cómo se ubica usted en este espectro de tantos candidatos? Es decir, ¿cómo va a hacer usted para que el ciudadano de allá de la Villa del Plan, de La Pampa, de Los Lotes, pueda confiarle el voto a usted? Una oportunidad que me ha dado la vida de poder proponer a la ciudadanía lo que yo siento, creo
que es una posición filosófica, teológica y científica. Yo le digo, en la época de la Edad Media el ser humano valía menos que una hormiga, que un germen. Tuvo que venir el Renacimiento para que se dé cuenta que el centro de la creación era el ser humano y no esas catedrales inmensas que lo achicaban. Entonces el humanismo, y si usted quiere humanismo cristiano, que es lo mismo que doctrina social de la Iglesia, se da cuenta de que el ser humano está antes que nada. Es más, usted no solo puede dar la vida por una persona que quiere, sino que puede quitar la vida por sus hermanos en caso de que esté bajo la opresión, en caso de las tiranías, ¿no? Y encima de eso yo conocí desde muy joven un libro que escribió el padre Gutiérrez del Perú, Teología de la Liberación. La base de la teología de la liberación es la opción preferencial por los pobres. Opción preferencial por los pobres. Y un teólogo que fue expulsado de la Iglesia Católica, Leonardo Boff, un gran teólogo, dice, ¿y por qué es la opción preferencial para los pobres? ¿Será porque los pobres son buenos? No, dice, hay pobres buenos y hay pobres malos. Hay ricos buenos, hay ricos malos. Simplemente porque esa es la enseñanza del maestro Nazaret, y el pobre ahorita, los pobres en este momento están sometidos a una triple opresión política, económica y social. Y además, a través de los grandes medios masivos, lo bombardean y lo hacen creer que la mejor propuesta es la propuesta del rico, que lo va a hacer más rico a rico y más pobre a él. Y si le dan un tiempito más a los políticos, una semanita más de campaña, le hacen creer a los pobres que ellos le hicieron esa propuesta. Entonces, ustedes no se van a olvidar que cuando fuimos a votar la última vez, yo cuando me entraba a Bolivia le quedaban 4 horas de vida, creo. 3 días de combustible, ¿se recuerdan? O sea, el miedo es mucha dosis. Entonces, ante estas tres operaciones, uno tiene que dedicarse a ello y tener... Hay muchas diferencias, por ejemplo, ver a la gente en Estados Unidos, Canadá, el calvinismo, donde hay la teología de la prosperidad. Mientras más rico uno es porque Dios lo quiere más a uno y el pastor también. Pero nosotros que seguimos el judeo cristiano, católico, apostólico, romano, latino, nos damos cuenta de que no es malo, no es una desgracia, no es una maldición el no tener plata. Porque finalmente rico no es el que más tiene. Rico es el que necesita menos para vivir. Así es. Entonces, si yo no quiero hablar de pobreza, por lo menos vivo en austeridad. Y eso es mucha dosis, digamos, ¿no? Me voy a adelantar a hacer una valoración personal, doctor. Es usted un hombre muy leído, es un hombre intelectual, es usted un hombre preparado, cuatro carreras tengo. Es un hombre profesional, es un hombre con trayectoria, es un hombre que no necesita, ¿ya? Porque sabemos que tiene una posesión económica, bueno, por lo menos en pantalla eso es lo que se ve. Usted si cree que porque uno tiene plata no es ladrón, está equivocado. Ah, ahora le voy a preguntar eso. Con todo esto que yo me adelanto a decir de usted, ¿por qué? ¿Por qué quiere ser alcalde? Por eso yo, cuando recibí una invitación, me acordé inmediatamente de lo que dijo Gandhi. Usted sabe que los malos son minorías en el mundo. Pero ¿por qué el mundo sigue mal? Por culpa de nosotros que nos creemos buenos y no queremos hacer nada. Vienen, llevan a uno, llevan al otro. Es el momento donde la gente que se cree buena o que es buena tiene que hacer algo. ¿Y usted cree que puede cambiar las cosas? Absolutamente, si no, no estaría. ¿Qué cree que puede hacer para cambiar las cosas? Yo tengo que, primer propuesta en la vida de los municipios, que hay un candidato que nos propone losetas, avenidas, canales, edificios. Yo estoy ofreciendo casi el 100% desarrollo humano, que son medidas para que la gente viva mejor. Obviamente tenemos que mantener lo que tenemos que mantener los módulos, las calles, todas las edificaciones, las plazas, los parques, pero ya no con ese... Aquí pues hubo un tiempo donde se reunieron algunos arquitectos vanidosos
y unos concejales ilusos hicieron un código de urbanismo y obras y ellos creyeron. ¿En la gestión de Roberto Fernández? No, antes. Ah, Estoy hablando del plan de Ching, el otro plan. Ya. Entonces pensaron que Santa Cruz éramos ricos. Y entonces de pronto usted tiene un lote de 12 metros por 30, está obligado a hacer 5 metros, 60 metros cuadrados para hacer un jardín. ¿Acaso hay retiro en los edificios de Roma, de Milán, de Madrid, de Boston, de Washington? ¿Por qué en el casco viejo, con ese código de urbanismo y obras, no dejan construir más de 3, 4 pisos? Excepto hay 2 edificios del Banco Nacional y el Banco de la Argentina, no sé cómo habrán hecho. Y entonces, ahora el Banco Ganadero también. Creo que está en los 4 pisos, ¿no? Pero de todas maneras es una estupidez. Vaya al centro de cualquier país, de cualquier ciudad. ¿Acaso en el centro no hay grandes edificaciones? Porque vaya a Santiago. Doctor, desarrollo humano, 100%. ¿Qué es desarrollo humano? Mejor, o sea, el punto de vista es centrarse en la persona humana como el centro de todo. Tenemos que dejar de adorar la ciudad y empezar a servir a los ciudadanos. Por ejemplo, nace un niño, por ahí nace 7 vecinos, 6 vecinos, nace con alguna enfermedad. Resulta que no hay terapia suficiente, terapia intensiva neonatológica. Hay que ir a hacer cola más o menos en un hospital Hernández Vera, que es la mejor de Bolivia, de unas monjas, la Villa 1 de Mayo. Entonces, ¿qué es lo que yo propongo? Un pabellón de 100 cunas o como le dicen, incubadoras para los niños que tienen necesidad. ¿Qué tenemos ahorita? Tenemos que las cunitas, le podemos decir las incubadoras, 2 niños en cada cuna. La que no sirve, la enfermera se preocupa, le pone un foco de calor para calentar los músculos, a veces se cae, lo quema al bebé o lo mata. Entonces, usted tiene que darle, viene desde antes, ¿no? Desde el embarazo y todas las mejores condiciones, pero una vez llega al mundo ese ser, ese individuo, esa persona, tiene que ser recibida con todo. Más que el nacimiento y la muerte son 2 actos sociales muy grandes. En el intermedio, tenemos que fijarnos como, por ejemplo, antes un aparato de hemodiálisis costaba 200, 300 mil, 500 mil dólares, no sé cuánto. Ahora vale de 10 mil, 20 mil hasta 50 mil, y en China hay 0 kilómetros, 38 mil pesos, digamos, ¿no? Entonces, uno puede hacer un pabellón de 100 máquinas de hemodiálisis. Hay más de 3.000 personas que se hacen hemodiálisis y son varias veces a la semana, 2, 3 veces a la semana, 2 o 3 horas. Y no es nomás ir a ponerse una inyección y a tomar una aspirina. Hay que esperar, porque hay mucha gente enferma de los riñones y enferma de otras cosas que necesita dializarse para no morirse. Han habido personas que haciendo cola, turno para la diálisis, se han muerto. Entonces, eso es desarrollo humano. Y finalmente, vamos a llegar y después volvemos al final de nuestros días. Cuando una persona tiene, por ejemplo, cáncer, dice etapa 4 o cualquier enfermedad, los médicos no solo la desahucian, sino que la mandan a morir a su casa. Y si no es evidente, dígamelo. Ya no se puede hacer nada, señor, señora, llévenlo nomás a su casa para que sea el calvario para la familia. ¿Por qué no? Tenemos infraestructura, tenemos recursos, ¿por qué no vamos a tener un hospital municipal o por lo menos un sector de los hospitales municipales para cuidado paliativo? ¿Qué significa? Aprovecho y hago un paréntesis, ya. Para que el ser humano muera con dignidad. ¿Qué es morir con dignidad? Morir sin dolor, sin malos olores y rodeado de sus seres queridos. No había escuchado, le confieso personalmente, a un candidato hablar de la parte humana. Había escuchado hablar de infraestructura, hospitales por acá, equipos. Uno me ofreció que iba a traer el Da Vinci para hacer operaciones robóticas y salvar vidas. Es primera vez que lo escucho a un candidato hablar de la parte humana. Todos hemos sido enseguecidos, ya sea por el capitalismo o por el comunismo. Quiero aprovechar que usted está hablando del tema de salud. Y no es en el afán de darle de repente, pero sí un concepto personal. ¿Qué opina del paro de salud? ¿Es culpa de los médicos? No, es culpa de... hay desorden en la finanza. Usted no le paga a los médicos a tiempo, no le paga la basura a tiempo, no le paga... ¿Cómo le va a exigir?
hay que tener una disciplina. Y además no le paga, ¿por qué? Porque la plata se ha ido a pagar grandes obras. Y así no es la vida. Primero hay... yo tomo como ejemplo, por ejemplo, yo estudio mucho la historia de los países, los tigres asiáticos, Singapur. Singapur era una isla de 7 kilómetros cuadrados, del tamaño de la ciudad del área urbana de Las Vegas, que formaba parte de una comunidad con Malasia y otros países. El año 65 lo votaron por Yesca. No tenían nada. Agua tenían que conseguir del otro lado. No tenían petróleo, no tenían ni tierras raras, ni tierras conocidas. No tenían ni un árbol. Entonces el primer ministro dijo, vamos a aprovechar nuestra ubicación estratégica, vamos a estratégicamente podemos dar servicios portuarios, y tomó una decisión que para mí es la clave de todo. En vez de tener un delegado de lucha contra la corrupción, nombró un consejo de lucha contra la corrupción independiente del mismo presidente, del mismo primer ministro. Entonces, si uno quiere luchar contra la corrupción, tiene que estar dispuesto a que caigan sus amigos, sus compañeros, sus partidarios y hasta sus parientes. Sus familiares. ¿Qué haría usted en el caso del paro médico? Y le voy a plantear una respuesta que me dio un candidato a alcalde que ya no es. Luciano Negrete, en esta misma silla, dijo, los voy a echar, el que no trabaje va embora con la tambora, en esos términos. No es así, pues ya no es época de los patrones, digamos, ¿no? Hay que entender, sigo en Singapur, un médico, un maestro, tiene el mismo nivel salarial que un ingeniero, el mismo nivel social, porque a esas profesiones, salud, de educación, hay que invertir mucho en el que enseña. Por ejemplo, mi hija mayor tuvo la suerte de ser admitida a una universidad Zamorano en Honduras, en plena selva, pero había un PhD, un profesor con doctorado por cada 8 alumnos. ¿Por qué no tenemos que por qué no nos preocupamos por capacitar más a los maestros, a los médicos? Por ejemplo, tanto hablamos del bullying, porque cada unidad educativa no tiene asignado un psicólogo o la defensoría. ¿Sabe qué? Cuando entraron aquí la defensoría, antes, por ejemplo, con la doctora Rosy Valencia, más o menos funcionaba. Pero aquí llegaron, metieron a un oficial mayor misógeno, ¿cómo se llama? El doctor no sé cuánto, y no hicieron nada, digamos, ¿no? Como hay algunos lugares, igual que la Ministerio de Justicia, que uno ve a los muertos acarreando adobe. Hay lugares, por ejemplo, donde reciben la queja a las mujeres golpeadas. Se ha puesto de moda solo en Santa Cruz, bloquear la ley 348, que no tiene ningún formalismo, se han puesto de acuerdo y le exigen que busquen un abogado y haga una denuncia escrita, cuando no dice eso la ley. Hay cosas que se hacen. En Santa Cruz, por ejemplo, es muy común, se preocupa mucho de la cautelar. Yo cuando he litigado en Chuquisaca, en Sucre, en otros lugares, las audiencias cautelares son las excepciones, cuando se trata de cosas muy graves. Y aquí, por ejemplo, los policías, los fiscales y los jueces, le encanta a una persona que muere en el quirófano acusarlo de homicidio doloso, cuando no es a propósito que lo mata, puede ser por negligencia, es un homicidio culposo. ¿Y por qué no hacen bien la imputación? Porque el homicidio culposo no hay detención preventiva, y al no haber detención preventiva no hay miedo, y al no haber miedo no hay plata para ellos. Está de por medio la mentalidad siempre de, como le dije a yo decía, el síndrome de doña Florinda Mesa. Hay libros, ¿no? Hay libros porque los pobres votan por los ricos. El síndrome de doña Florinda Mesa se basa en lo siguiente: ella era la clase baja, llegó y ascendió a la clase media, cabalingo, media baja. Ella sabe que cualquier rato puede volver a ser pobre. Entonces, ¿cómo reacciona? El miedo, el pánico, hace que ella reaccione atacando a los pobres. Le dice a su Kiko, no te juntes con esta chisma, los maltrata a los otros, pobres, el mismo chavo, a la otra señorita, chica. Entonces, lo mismo ocurre con la gente, es como es el temor, el miedo.
volver a ser pobre, ¿no? Ujú. En Brasil, no voy a hablar de Bolivia. Luis Ignacio Lula da Silva sacó a 30 millones de pobres a la clase media. Muchos de ellos terminaron votando por Bolsonaro, siendo que fue el PT del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, a través de su política de fome cero, etcétera, que los sacó a ellos de la pobreza. Y aquí en Bolivia también, digamos, ¿no? Yo a veces observo por qué gente de muy bajos ingresos son seguidores, digamos, de candidatos conservadores. Déjeme hacerle la siguiente pregunta que tiene que ver precisamente sobre lo que usted está hablando, ¿no? La experiencia de Brasil. Le advierto que, como en las películas, ¿no? Le advierto que lo que le voy a preguntar de repente puede ser dañino para su salud. No importa, no importa. Doctor, ¿cómo ha tenido que afrontar usted durante muchos años el estigma del MAS en esta ciudad? En esta ciudad donde Es que ha aquí, habido rechazo. aquí se trata de ser acomplejado o no. El que tenga complejo, que sea acomplejado. Y es lo que veía, que la gente de niveles sociales inferiores pretende que mientras más insultan a un líder, a un partido, ellos suben socialmente más. A mí me recuerdo, después de que murió mi socio y amigo Gramón de Moragas, pusieron a un curita ya en ANF y se volvió ANF se volvió facho. Era un curita, como dijo, vos sos joven para ser chupaculo, le dije, de la oligarquía. Pero él quería también subir. Él quería, porque finalmente hasta los curas prefieren estar en un vehículo de 4 tracción, con aire acondicionado, después de comer comida gourmet. ¿Y qué dice Francisco? Los curas, los pastores de oler a ovejas, tienen que estar con el pobre. Quiere una iglesia pobre y para los pobres. Ahí viene el final de mi pregunta, basándonos en la teoría de Brasil. ¿Cómo va a hacer usted que la gente de Evo Morales o la gente de más vote por usted? Eso ya ha sido demostrado este mismo año, ¿no? No se olvide que Rodrigo era sexto, quinto, y a raíz de la fusión con ese policía, algo afinidad, por lo menos no parecía enemigo, se pasó la instructiva a todos los niveles y Rodrigo recibió 1,5 millones de votos. Ese 1,5 millones es del Movimiento Popular. Evo Morales tiene el 30% de la votación aquí en la ciudad. Sí. Y en menos de 2 días, 24, 36 horas, tiene una red, un tejido social que salga hasta la última esquina del departamento del país. El 30% no le alcanza para ser alcalde, falta. ¿Cómo lo va a conquistar? Hagamos ejercicio. Digamos que yo me quedé solo con lo de Evo. Ya. Y queda un 70%. ¿Entre cuántos se lo van a dividir? Entre 15, a ver si que divida. A ver, ¿a quién le va a robar votos usted? A nadie. A nadie. Yo quiero que ganen todos. Pero lo único cierto es que el Movimiento Popular tiene el 30% seguro, voto duro. Y el 70% lo van a tener que dividir entre 10, 15 agrupaciones. Entonces, si alguien saca 20, que tiene cohete. No le alcanza. Tiene calculadora. 70% diga ¿cuántos son los otros candidatos? 10, 12. Estamos hablando aproximadamente un 7% aproximadamente. El ¿Sí? 7% cada uno. Pero dígale que uno lo haga bien y saque 14, el otro lo haga mejor y saque 21. No le alcanza, 30 gana. O sea, ahorita la preocupación... Y en el caso de la alcaldía no se necesita el 50% más uno. No, es un voto, no. Mayoría. Un voto. Ah. Y además, y es bueno... Oiga, su cálculo es muy frío, ¿no? Preciso, ¿no? O sea, usted cree... Yo puedo ser loco, pero no como vidrio. ¿Usted cree que la tiene ganada? No. Tiene que haber apoyo popular y la gracia de Dios para ganarlo. Yo puedo equivocarme. Mi reto es andar como encima de huevo, porque en este momento la cago y me va mal. No puedo salir pues como el colega Kadima con sus frases homofóbicas. Una vergüenza. No se puede decir la comunidad LGTB al infierno, carajo. No se puede. En cualquier otro país civilizado ya estaría preso. Son expresiones de odio. Y no es que... Yo, por ejemplo, puedo hablar tranquilamente sobre el ser del MAS, ser de izquierda, ser progresista, convivir con los no binarios,
con los lesbianas, gays y todo, porque finalmente yo no tengo ningún problema. Además, usted es un hombre de leyes, ¿no? Así es. Doctor. Hay cosas, por ejemplo, más graves todavía. Yo he estado más de 12, 13 años. Los últimos 13 años renuncié yo a la abogacía privada y me dediqué a atender a los pobres. Tengo más de 15.000 casos resueltos. Tengo mi primer libro de 2.000 y tantas páginas con los primeros 10.000 casos resueltos. Me faltan poner otros 5.000. Y lo he hecho así, digamos, y he podido ver cómo se cambian. Cuando empezamos allá por el plan 3000, porque ninguna radio me quiso alquilar espacio. Me alquiló el amigo Ibáñez cuando era dueño. Y de pronto se hizo una bola de nieve imparable. Grandes cantidades, grandes cantidades. Y de 10 mujeres que iban a un comienzo, 9 tenían un ojo tapado y la 10ª tenía los 2. Mucha violencia. Ellas denunciaban y decían, vuelvan a su casa. Se quedaban durmiendo en el piso de la policía. Porque yo no sé si ustedes saben, yo he visto, he escuchado, la violencia intrafamiliar es muy cruel. Y yo he tenido que meter preso a algunas señoras jóvenes que le han querido ahogar a la viejita los cabellos blancos para quedarse con su cuarto. La violencia intrafamiliar no solo es del hombre contra la mujer, hay mujeres pegadoras también. Hay mujeres que se van y lo dejan con todos sus hijos al marido. Hay mujeres pecadoras y pegadoras también. Y pecadoras también. Entonces, el pecado yo no hablo porque es un tema muy delicado. Yo soy de los que creo que uno no se salva por las obras buenas que hace. Yo creo que uno se salva por la infinita misericordia de Dios. Al final Dios perdona a todos. Doctor, gracias por venir. Uno se planifica normalmente hablar 15 minutos, llevamos media hora y yo sé que también usted es un hombre con un tiempo muy valioso. No, o sea, yo quiero... Para mí lo principal es tener este tipo de contacto porque es así que yo llego a la gente. Yo subo todas las entrevistas a mi TikTok, por decir, Carlos Urana Suárez, veo todos los comentarios y los respondo. ¿Usted en persona? En persona, porque no puedo tener intermediario. A mí ya no me tumban, puede ir a un mercado o ir a unas juntas vecinales, o hacer proclamaciones. ¿Para qué? Para nada. Y yo a veces he entrado regalando poleras, banderas, y me encontraron esas casas que tenían toneladas de banderas de todos los partidos y poleras también, ¿no? Y afiches, calendarios te se regalaba. A mí me ha alegrado verlo, doctor. Sobre todo bien sanito, bien lúcido y con ganas de esta batalla. Así que bienvenido en su retorno a la arena política nuevamente. No creo que se hubiera guardado. ¿Usted sabe que hay 1 millón de vehículos circulando en Santa Cruz? Y 400.000 tributan en los municipios vecinos. La Guardia, Orongo, Colpa, Caranda, Guarne. Había escuchado. ¿Por qué? Porque aquí además de hasta la corrupción, aquí hay muy maltrato. Allá en esos municipios le reciben los papeles hasta de noche, uno con una sonrisa. Pero ¿qué pasa? Tributan ahí y usan la infraestructura de Santa Cruz de la Sierra. Y eso hay que educarlo y ver que migren sus papeles, o si no, entrar a alguna otra medida a través. Como todo está computarizado, a lo mejor se le puede cobrar un centavito más en cualquier cosa a los vehículos. Así es. Doctor, gracias por venir. Un gusto verlo. Me alegra verlo de verdad. Que tenga buenas tardes. La recíproca es verdadera. También. Gracias, doctor. Señores del titular, si ustedes vieron esta entrevista, compartan, y si desea usted participar con su opinión, hágalo en el marco del respeto a nuestro invitado. Aquí en el titular no cerramos la puerta a nadie, no silenciamos voces, no dimensionamos la realidad de los hechos. Somos un vínculo entre nuestro invitado y usted. Soy Vidal Dorado, muchas gracias. Vidal, sí.